Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, enfocados sí a lo que vamos a ver el tema del perfil y luego ejercicios sobre los requerimientos. Ahora bien, les voy a indicar que ustedes tenían que subir el perfil hasta el 31 de julio, en el cual debían ir generando, ir retroalimentándose el perfil del proyecto de innovación enfocado a cada una de las temáticas. Ahora bien, revisando el documento, vamos a tener que fortalecer en algunas partes o situaciones debido a que no se ha generado correctamente, ¿ya? Entonces, primera situación que vamos a arrancar desde el primer punto. El tema del proyecto es tal cual nosotros lo colocamos. Si recuerdan anteriormente, nosotros pusimos, ¿no?, desarrollar un prototipo como para el canal, mediante un canal de ayuda de los procesos de titulación o los procesos de vinculación dentro del Instituto Superior Bolívar. Entonces, el tema no está de acuerdo a lo que nosotros consideramos o planificamos. En el diagnóstico ustedes tenían que poner en el contexto toda la problemática que tenía o se enfocaba el sistema o por qué se necesitaba generar. Entonces aquí se apoyaban mediante el árbol de problemas que hicieron el de causa y efecto y se colocaba el proceso o los contenidos del mismo. En el estado del arte es muy importante cuando nosotros manejamos o generamos referencias bibliográficas con bibliografía de cualquier situación. Yo tengo primero que arrancar de la siguiente manera. Les pongo, ¿no? Ustedes investigaron en este link, ¿sí?, el que ustedes hayan trabajado. Y les pongo, ¿no? Aquí indica que el programa está diseñado, ¿no?, que el impacto está enfocado, pero no directamente tienen que copiar tal cual. Pero si ustedes lo van colocando, si les pongo aquí un ejemplo, ¿no?, que el impacto generan un resumen, yo tengo que decir, según, sí, yo les decía aquí se agregaba la referencia que ustedes lo tienen aquí, según Gómez. Pero es muy importante la siguiente situación, que yo solo tengo que poner según el autor, el año, menciona, ¿sí?, que el impacto de las tecnologías de la información en los últimos años, si se dan cuenta aquí no está ni bien escrito, si generan nuevos mercados y cualquier situación. Una referencia bibliográfica no se contiene toda esta situación. Ahora, por ejemplo, ¿cómo manejamos las referencias bibliográficas? Ustedes van a poder utilizar la plataforma que se llama Zotero, ¿sí?, y poderse descargar esta plataforma. Al momento de descargar se compone de dos situaciones. Uno que es el asistente, ¿sí? Este asistente que ustedes se van a instalar es para Windows y el otro instalar el conector para el navegador que yo estoy utilizando. Tengo que, al momento de descargarme esta aplicación, instala y les va a aparecer este icono. Van a dar doble clic, ¿sí?, y cada vez que se genere o se abra este Zotero o esta plataforma, yo voy a poder agregar las referencias bibliográficas. Ya, tengo que abrir, ¿sí? Les pongo, por ejemplo, si yo tengo aquí una carpeta, puedo crear, ¿sí?, y voy a poner proyecto de aceptar. Y dentro de esta carpeta proyecto voy a ir agregando todas las referencias o todos los archivos que yo requiera. Ahora bien, una vez instalado esa plataforma, instalo en cambio el conector del navegador que yo utilice. Aquí les va a salir para Chrome, para Mozilla, para Explorer o para la que yo necesite. Y aquí, de vez de desinstalar, le van a dar la opción instalar. Al momento de instalar, ponen aceptar y se va a instalar el conector. Una vez teniendo esa parte, teniendo abierta esta plataforma y teniendo instalado el conector, ¿sí?, ustedes van a abrir el archivo que ustedes necesiten. ¿Sí? Por ejemplo, este que es el diseño de un canal de difusión, ¿no? Entonces, aquí ya tiene la información base
Y ustedes van a ver en la parte de superior, de acá arriba, ustedes van a encontrar la opción de varias situaciones aquí. Y yo voy a poder ir agregando a diferentes, por ejemplo, a Gypsy, puedo agregar a Java, puedo agregar a Cisco, pero aquí hay un icono que dice de Zotero, ¿sí? Es como una capita, ¿sí? Y de aquí les dice, le doy clic y les va a salir guardar a. ¿En qué carpeta voy a guardar? Ustedes seleccionan la carpeta que ustedes hayan colocado y se guarda automáticamente. ¿Cómo sé que se guardó esta referencia bibliográfica? Voy a la carpeta donde dice proyecto y se guardó esta referencia. Ahora, ¿cómo yo llamo a esta referencia en la parte de mi documento? Entonces, ¿qué realizo, no? Voy a mi archivo, ¿sí? Borro esta parte de la referencia y digo, según y donde yo quiera colocar la referencia, voy a la parte de arriba, selecciono la opción que diga Zotero y digo añadir sitio. Entonces, lo que primero me va a pedir, ¿qué tipo de estilo de referencia voy a utilizar? Normas APAS versión 6, 7 o el IEEE. Voy a seleccionar las de versión 6. ¿Qué idioma va a trabajar? Puedo cambiar de español o directamente alguna situación. ¿Cómo lo voy a guardar? Como los campos requeridos y pongo aceptar. Ahí les va a aparecer y voy a poder buscar. Entonces yo le voy a poder buscar por el nombre, difusión, ¿sí? O le puedo buscar por el autor, Olivia. Entonces voy a seleccionar, ¿sí? Y una vez seleccionado le doy Enter. Y aquí automáticamente ya me va a aparecer la referencia, el autor y el año. Aquí lo único que van a tener que agregar es la coma y ahí sí colocar. Les pongo el siguiente, ¿no? Voy a abrir el siguiente. ¿Sí? Voy a abrir este archivo. ¿Ya? Y teniendo este archivo me va a aparecer dónde está guardado. Yo puedo ir a la opción de PDF, ¿sí? Y ya me descargo, pero sin embargo yo necesito saber esta información, que de quién se creó, cuándo se creó o alguna situación. Puedo ir a la opción que dice DOI, que está dentro de una revista, ¿sí? O si no, directamente a esta página voy, si se dan cuenta, es la segunda opción, donde dice Save to Zotero, selecciono y digo dónde lo voy a guardar, en el proyecto en la carpeta de proyecto, ¿ya? Voy nuevamente a mi Word y digo, no, según o mediante o menciona, y de ahí digo, voy a añadir cita. ¿Qué cita? Aquí digamos que era Suazo o el nombre que era aplicación, ¿sí? Entonces aquí está la aplicación de difusión de proyectos, ¿sí? Para dispositivos, doy Enter y aquí cuando no tienen autor se va a poner anónimo, ¿no? Entonces se va a ir colocando aquí las referencias y una vez colocando tanto en el estado del arte como en el marco teórico, al finalizar, ¿sí? Donde les pide bibliografía, yo tengo que ir colocando mi bibliografía. ¿Cómo la coloco? Directamente voy a ADD, bibliografía, y si se dan cuenta, me genera la bibliografía que yo referencié anteriormente. Entonces no es necesario irla colocando de una en una porque no está en el formato predeterminado que se maneja de normas APA. Entonces, primerito esa situación que les indico de apoyo para que ustedes puedan hacer las referencias bibliográficas. No deberán colocar, como les digo, esta parte que dice según autor, eso no lo deberían colocar. Directamente menciona o indica el autor tal, sí que el estado actual de las tecnologías genera todo el documento tiene que estar con la referencia bibliográfica, más no tiene que estar con la bibliografía completa. Todo el texto tiene que estar justificado, ¿ya? Entonces, primero el problema no lo describí bien. En el estado del arte no está referenciado correctamente.
Ahora, en las experiencias, en el periodo 2020, ustedes generaron un proyecto. Deberán aumentar qué facilidades o qué beneficios ustedes pudieron realizar. En la justificación, ustedes deben de indicar por qué es necesario generar el proyecto, ¿no? Debido a que los estudiantes actualmente no conocen o tienen poca información sobre el proceso de prácticas o sobre los procesos de titulación, es necesario generar una herramienta que me permita difundir los procesos de una manera más autónoma, estandarizada, dinámica, ¿sí? Que pueda facilitar la información. Por ejemplo, aquí dicen que los usuarios coordinen horarios. Eso no tenía, o sea, no sé con qué finalidad colocar. Y va entre párrafos, no va entre viñetas, va párrafos. ¿Qué beneficios va a tener el proyecto? Todos los beneficios, de qué se va a contener, cuánto tiempo se va a demorar, qué va a optimizar. Entonces, todo eso tiene que ir en la justificación. En la formulación del problema, aquí voy todo lo que actualmente se conoce. ¿Mediante qué? Mediante el árbol que ustedes hicieron al principio, identificaron. Hay que mejorar la redacción. Si ustedes manejan palabras o oraciones, todo en mayúsculas, ¿qué va a significar? Que no tienen una relación con la otra, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. La sublínea no está correcta, ¿sí? No lo han agregado correctamente, no hay esa sublínea, ¿sí? Ustedes deberán ver, se manejaría la sublínea de ingeniería de software, esa sería la que se maneja aquí, ¿sí? Porque se va a generar el proceso, o la de interacción máquina-humano, ¿sí? Puede ser esa también la otra sublínea que se maneje. En un objetivo general, a nivel, les pongo, a nivel que nosotros tenemos tanto en trabajos de titulación, ensayos, difusión o cualquier proceso, yo tengo que decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desarrollar un prototipo, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante, ¿sí? Mediante se puede decir, mediante el uso de canales de comunicación para, ahí sí, la difusión de información o de procesos de titulación o vinculación, dependiendo de su tema, ¿sí? Dentro del Instituto Bolívar, ¿no? Aquí el instituto, como es nombre propio, sí tiene que ir con mayúscula, ¿sí? Mejorando, ¿sí? Para la difusión y mejoramiento, aquí lo pueden poner, y mejoramiento de procesos de titulación, nada más. Si ustedes se dan cuenta aquí, ustedes generan varias situaciones y no contemplan, no hay como utilizar varios verbos, solo se coloca un solo verbo. Asimismo, en los objetivos específicos. En los objetivos específicos ustedes deberán decir qué voy a hacer, mediante qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, ¿no? Nunca se utiliza el qué, ¿no? Aquí es buscar información mediante, si les pongo, la utilización de técnicas de recopilación ¿para qué? Para la recopilación o para la investigación de contenidos o de conocimientos, ¿sí? Sobre el tema o sobre el proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes van generando la idea. ¿Qué voy a hacer? ¿Mediante qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces, eso siempre ustedes tendrán que generar y trabajar en todos los procesos que ustedes vayan generando. Ahora bien, la matriz de integración, tenemos asignaturas que no tienen ningún contenido. ¿Qué significa? Que yo, si no coloco aquí, es que esta asignatura no va a estar alineada a mi proyecto.
y donde no voy a poder justificar que esa asignatura voy a vincular. Ustedes deberán ir viendo que cada una de las asignaturas se van a ir alineando al proyecto. Álgebra y trigonometría, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Les va a permitir al momento de emplear una técnica de recopilación de información, generar cálculos, generar estadísticas, generar formatos y algunas situaciones. Igual el lenguaje y comunicación les va a servir para generar todos estos procesos, cómo generar un documento, cómo generar objetivos, cómo generar procesos. Entonces, todo esto lo tienen que ir viendo dentro de su documento, dentro de los sílabos de cada una de las asignaturas. El otro punto, que es el marco teórico, es igual. Un marco teórico arranca, como les decía, los temas base. Les pongo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Prototipos. El prototipo puede ser una aplicación web, ¿ya? O una aplicación móvil, ¿ya? Entonces, si yo les pongo esto, ¿qué necesito identificar? ¿Qué es una aplicación web? Entonces, busco en internet. Yo les decía, busquen sobre todo en lo que es Google Académico, ¿sí? Porque eso les va a servir. Entonces, aquí pongo, ¿no? En Google Académico, aplicaciones móviles, les pongo. Entonces, voy a buscar la información, recopilo la información que yo deseo, ¿sí? Y aquí, ¿no? Igual, de la misma manera, digo, según el autor que indica, ¿sí? O menciona que una aplicación móvil es o se maneja en contextos diferentes de generación, maneja diferentes situaciones o diferentes contenidos que va a permitir la recopilación. Entonces, se van a leer lo más esencial, lo que más necesiten, lo que ustedes consideren, guardan esta referencia bibliográfica y van recopilando, ¿no? Y le ponen, ¿no? Por ejemplo, lo esencial que yo aquí quisiera poner, les pongo un ejemplo, yo primero puedo decir la definición de aplicaciones y de ahí luego voy a las clasificaciones de aplicaciones. Entonces, ahí sí va aplicaciones web, aplicaciones móviles. Entonces, cada una va a tener su definición y digamos, ¿no? Que la aplicación web, la aplicación móvil, perdón, es el siguiente párrafo que dice las aplicaciones móviles se basan en algunas situaciones y digo, ¿no? Según cuál el autor. Entonces, puedo decir, indica, y primero voy a poner con negrilla, sin negrilla, entonces voy a Zotero, añado la cita y busco, ¿no? Si yo no me sé, voy a la opción que diga vista clásica y selecciono. Y voy a seleccionar la que yo coloqué, que era tendencia. Aceptar y ya se va a agregar la referencia. Y ahí sí digo. Te indica, Martín, que las aplicaciones, ¿sí? Móviles o piezas son diseñadas para ser instaladas, generadas, desarrolladas, y voy colocando un resumen de cada una y aquí puedo decir, me permiten generar funcionalidades y reestructura, ¿ya? Todo lo voy teniendo en una secuencia. No puedo colocar preguntas. En un marco teórico no va a preguntas. ¿Por qué no va a preguntas? Porque aquí son conceptos. Aquí el marco teórico se compone de conceptos y definiciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Entonces, aquí sea proyecto, trabajo de titulación, tesis, investigaciones o cualquier situación, ustedes en el marco teórico son solo conceptos y definiciones, que deben de tener cada párrafo o cada definición una referencia bibliográfica. Entonces, todo esto lo tienen que manejar. Todo documento, cuando es un título, sí le pueden colocar con negrilla, pero el contenido no, ¿sí? ¿Qué pueden hacer aquí también, no? Pueden ponerle numeración 8.1, aplicaciones, 8.2, la clasificación, 8.2.1, aplicación web, 8.2.2, ¿sí? Aplicación móvil. Y si se dan cuenta, estoy teniendo una numeración para que internamente sepa qué contenidos va a tener. Entonces, ustedes aquí lo van colocando. Todo texto tiene que ir justificado e ir colocando los contenidos. Si agrego una imagen, les pongo, ¿no?
Por ejemplo, yo aquí al momento de investigar hay una imagen, ¿sí? Digamos que es esta. Voy a copiar la imagen y digamos, ¿no? Esta es la imagen. Ya. Y digo, esta va a ser la imagen que yo voy a agregar. Copio, lo pego en esta parte, ¿sí? Lo puedo hacer de manera pequeña. ¿Y qué debe de tener aquí? Aquí debe de tener figura 1 y de qué se trata. Digamos que son ventajas de aplicaciones móviles, ¿ya? En este caso, ¿ya? También, aparte de eso, tiene que ir el elaborado o autor. Entonces puede poner elaborado por, y aquí le pongo la referencia. ¿Cuál referencia deberá ser? La misma de acá arriba. Puedo igual ir a Zotero, pongo añadir y pongo a Aguado, ¿sí? Selecciono y le pongo aceptar. Entonces ya está. La imagen por lo general se ponen centrados, ¿sí? El contenido. Y voy a la otra. Digamos que el 3.1, ahí sí van a ver los canales de comunicación. Ya, otro, el 8.4 van a ser, les pongo, ¿no? Los canales o herramientas para el desarrollo de prototipos o de canales de comunicación para la difusión o solo directamente eso. ¿Qué otro tema ustedes van a ver? ¿Se acuerdan que yo les decía que aquí manejábamos los bots para poder hacer la interacción? Es decir, ¿qué necesito conocer antes de generar este proceso? Una vez teniendo el marco teórico, si todo lo que yo tenga, paso al siguiente punto. El siguiente punto que ustedes van a ver es la metodología. Dentro de la metodología, yo manejo la metodología para la investigación y la otra metodología para el desarrollo del software, ¿ya? Entonces, dentro de la metodología de la investigación, nosotros tenemos métodos, ¿sí? Técnicas, ¿sí? De recopilación de información. Entonces, le pongo, en métodos, tenemos los métodos inductivos y los deductivos, ¿ya? Ahora, dentro de las metodologías de investigación, yo puedo indicar que una investigación se puede realizar. Voy a hacer teórica, aplicada, ¿sí? Explorativa, ¿sí? Descriptiva, explicativa, cuantitativa, cualitativa, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la que más se ajusta, la que nosotros vamos a manejar, es la investigación aplicativa, que puede ser la aplicativa tecnológica o la aplicativa científica. Más vendría a ser este. Entonces yo digo, no, voy a utilizar, ¿sí? O en el presente proyecto, ¿ya? En el presente proyecto se va a utilizar o se utiliza, ¿sí? La investigación aplicada tecnológica, debido a que permite generar, ¿ya? Contenidos, conocimientos, ¿sí? Contenidos mediante la práctica del sector productivo, tecnológico, y así voy colocando, ¿sí? En las técnicas de recopilación de información, puedo utilizar, ¿no? La encuesta. Ustedes deberán levantar una encuesta o una entrevista o la observación para poder generar. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros ya aplicamos la entrevista. ¿Por qué? Para la recopilación. ¿O por qué utilizamos la encuesta? Para la recopilación de información sobre los procesos o sobre el proceso a generarse dentro de
de titulación o de vinculación. Entonces, ustedes aquí van especificando por qué utilizaron, cuándo lo utilizaron, cómo lo utilizaron, qué preguntas necesitan, ¿sí? Aquí ya ustedes luego ya van a tener que hacer el levantamiento de la encuesta, de los resultados o alguna situación. Y la metodología, ustedes, por ejemplo, pueden utilizar la RUT. ¿Qué metodología también podemos utilizar? La MSF, o si ya es una ágil, podemos utilizar la Scrum, la XP, y ustedes puedan ir aquí indicando. Entonces, ustedes dicen, ¿cuál van a utilizar el nombre? ¿Sí? ¿Y por qué la van a utilizar? ¿Sí? Pueden utilizar más de una técnica, pueden ser la entrevista y la encuesta, puede ser la investigación aplicada y la investigación descriptiva, pueden ser, ¿sí? Entonces, necesitamos utilizar los métodos, qué tipo de investigación, ¿sí? Estos son los tipos de investigación y todo eso lo tengo que ir redactando y las técnicas. En los recursos, ustedes aquí, sí, son los investigadores, qué recursos ustedes consideran necesitar. Hay que tomar muy en cuenta que dentro de los recursos materiales ustedes verán, aparte del computador, qué adicional necesitarán, ¿sí? Un celular para, por ejemplo, poder contestar y generar estos procesos de canales de comunicación. ¿Sí? Entonces, todo eso tienen que irlo redactando. Ahora, dentro de del cronograma, ustedes se deben dar cuenta que se planifican cómo lo van a ir generando y hasta dónde lo van a ir entregando. Y de ahí entra la bibliografía. Hasta ahí, si ustedes se recuerdan, este documento estaba corregido, era árbol de problemas, había que mejorarlo. Entonces, algunas situaciones todavía no lo han hecho. Entonces, dudas o preguntas sobre el tema que les acabo de explicar sobre el proyecto, porque he tenido algunas preguntas, pero en otros casos estoy revisando el documento del proyecto del grupo 1, si el grupo 2 no ha subido, pero sin embargo necesitamos primero que para mañana se entregue la corrección y de ahí ir trabajando. Son varios estudiantes que están generando y el documento no se lo ha ajustado o no se lo ha generado correctamente. Ahora, preguntas o dudas, chicos. ¿Dudas? Estamos claros qué debemos ir generando, qué debemos ir cumpliendo en cada uno de los pasos, en cada una de las actividades o puntos que tiene el perfil, porque se deberá entregar correctamente. Chicos, preguntas. Oiga, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que ahorita no le podemos generar preguntas porque igual tenemos que ponernos a hacer el proyecto y al rato de que estemos haciendo vamos a ver si ahí están las preguntas que vamos a tener, las dudas para preguntar. Que ahorita en este momento estamos todavía un poco, o sea, tenemos que desarrollar como usted nos está guiando, pero igual, o sea, desarrollar y de ahí sí vendrán las inconvenientes, las preguntas o las dudas de parte de nosotros como estudiantes. Ya. No hay problema. En este caso, como les explico, vamos redactando mejor, vamos realizando mejor el documento que deberán ir cumpliendo. Y por favor, cualquier duda me lo indica. Llenen los campos, todos los campos tienen que ir llenados, todo eso tienen que ir generando, ¿sí? Y depende mucho de cuánto ustedes vayan contemplando, ¿no? Eh, Obviamente, al inicio ustedes van a poner conceptos básicos en el marco teórico, porque ya arrancamos con el aplicativo y ahí sí van a ver qué más necesitan agregar dentro del marco teórico. Entonces, no hay ningún problema. Eso luego, posteriormente, se va a ir aumentando en este documento. ¿Ya? Entonces, si no tenemos dudas, por favor, cualquier inquietud, me lo avisan por interno. ¿Sí? Inge, buenas tardes. Una pregunta. Dígame. En el estado del arte, Uh -huh. ahí va como un pequeño resumen, un pequeñito resumen o solamente así datos cortos. Es resumen, sí, aquí se acuerdan que les decía, van investigaciones enfocados a su tema. Por ejemplo, este era del diseño de un canal de difusión. Entonces, este artículo le sacan un resumen
Por ejemplo, cada artículo tiene un resumen. Ustedes de ese resumen lo sacan un resumen más corto, se podría decir, o un resumen De con sus 5 palabras. líneas, 7. Sí, de 5 o 7 líneas, sí, lo generan y le ponen, ¿no? Basado en qué autor se guían y ustedes lo reducen, ¿no? O lo mejoran o lo cambian de letras, ahí el parafraseo y lo van generando. Aquí son artículos de apoyo, que pueden ser entre 5, les decía, 5 artículos que se puedan apoyar, ¿sí? O 4 podrían ser. Y de ahí si abundamos más, ya conceptos, lo hacemos en el marco teórico. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Entonces, continúo, ¿ya? A ver, yo estaba revisando, sí, ya las actividades que ustedes han subido. Hay talleres, primero, que algunos no han subido, hay talleres que no han evaluado, ¿sí? Ustedes ya van a poder ir viendo, a más tardar mañana termino de calificar todas sus actividades, si me enviaron por correo, igual las estoy revisando, ¿sí? Y les van a ir visualizando aquí sus notas. Entonces, si ustedes ya entran a una actividad, ya está en la fase de cerrado, por ejemplo, los talleres, y ya van a tener sus notas. En el caso, sí, de algunas actividades que no me falta calificar, que creo que es la 3 y la 4, porque todavía les habilité para que puedan subir hasta el día de mañana. Sí, la actividad 3, como es un taller, ustedes deberán evaluar, pero la evaluación solo se va a activar el día viernes, que lo puedan realizar debido a que ya se tiene que entregar las notas. Entonces, en este caso, ustedes deberán subir las actividades, calificar y el día viernes, a más tardar, se entregarían ya las notas. El día lunes, perdón, se entregarían las notas en las cuales ustedes van a tener ya el primer parcial. Considerar también de la misma manera que ya tienen activo, se podría decir, lo que es la evaluación del primer parcial. En cuestión de la actividad del primer parcial, si tienen un solo intento, tienen desde el lunes activo hasta el viernes que puedan realizar en 45 minutos. Son preguntas tanto abiertas como cerradas. ¿Qué quiere decir abiertas? Que como yo les hacía, por ejemplo, alguna pregunta de alguna metodología, ¿qué es la metodología? Igual, así van a estar las preguntas abiertas y ustedes deberán escribir. No necesariamente son preguntas que tienen una definición, son preguntas claves que les digo, por ejemplo, de cuál es la metodología que se encarga de tal proceso. Entonces, es la metodología RUT, la metodología es MSF, entonces ustedes van a ir identificando ahí. No necesariamente tienen que copiar tal cual está en la diapositiva, tal cual está en el internet, porque esas preguntas que ustedes van a llenar, que son abiertas, yo las reviso, ¿sí? Y tiene que estar el contenido base, ¿no? O la palabra clave que debe de estar. Entonces, les pido que lean bien, revisen bien la pregunta antes de contestar. En esta evaluación sí van a poder retroceder, adelantar cada una de las preguntas para que puedan revisar. Y no les va a salir la nota, al igual que en la evaluación 5 todavía no les va a salir la nota, porque yo tengo que ir calificando las preguntas abiertas para que tengan su nota, ¿ya? Las preguntas son aleatorias, vienen de un banco de preguntas. No es que les va a tocar las mismas preguntas, ¿sí? Entonces, revisen bien, analicen bien, lean bien antes de contestar, ¿ya? Y el día lunes, a más tardar, les doy las notas, ¿sí? De todas las actividades que ustedes tienen. En el caso de que hayan cumplido actividades no calificadas, igual son puntos adicionales. El taller que era de levantamiento de requerimientos ya está activo, ¿sí? Esta les voy a aplazar hasta el día viernes, ¿sí? No las he aplazado todavía porque estaba por comentarles que se va a aplazar hasta el día viernes para que puedan subir, ¿sí? Y no va a tener fase de evaluación porque esta las voy a revisar yo directamente. Entonces, para que lo consideren el proceso, esta tarea que yo les decía que era de
de levantamiento de requerimientos sobre el proceso de titulación, que lo pueden hacer en grupos, ¿sí? En todos los procesos que nosotros vimos de la reunión que tuvimos la semana anterior, y son puntos directamente para el examen parcial, ¿sí? Entonces, los que hayan realizado, los que estén realizando, pues son para puntos adicionales a la evaluación del primer parcial. De ahí, dentro de los contenidos que hemos revisado, son de todos los contenidos, la evaluación del primer parcial, la unidad 1 y la unidad 2. Y a partir de la próxima semana arrancamos ya con el segundo parcial, ¿sí? Arrancamos con un nuevo tipo de metodologías, y desde la otra semana arrancamos ya con el proyecto de investigación, porque vamos a trabajar ya a la par, ¿sí? Un día clases y el otro día práctico, para que lo vayan realizando paso a paso, ¿no? Cada uno de los proyectos, para que vayan identificando. ¿Dudas o preguntas, por favor, en referente a este tema? Inge, disculpe, ¿con cuántos puntos nos ayudaría los requerimientos a la prueba del parcial? Ya, los requerimientos del parcial, el levantamiento de requerimientos, perdón, son 2 puntos directos al parcial si tienen por lo menos el 75% de los requerimientos bien realizados. Si tienen el 100% de los requerimientos bien hechos, tienen 4 puntos adicionales, ¿sí? Entonces, trabajen bien, hagan bien los documentos para que no tengan inconvenientes. Bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? En referente al perfil, por favor, hasta mañana se necesitan las correcciones del documento. Entonces, obviamente va a haber algunas consideraciones que se va a ir puliendo en el transcurso ya de las siguientes semanas, pero se necesita primero que trabajen en grupo, ¿sí? Que lo realicen, que lo corrijan en el grupo 1 y en el grupo 2. El grupo 2 no lo he revisado, no es necesario irlo revisando. Si ya lo trabajan directamente con la ingeniera Mónica Guerrero, no hay problema, pero el grupo 1 sí necesito que lo trabaje. Ya no necesariamente van a tener que subir aquí en el aula virtual, me envían por interno, no hay problema, para poderlo revisar. Y si tienen preguntas, igual que me lo indiquen de manera interna, por favor. Entonces, si no tenemos más dudas, inquietudes, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Y arrancamos ya con un nuevo parcial, ¿sí? Posterior a esta fecha, a esta semana, no se aceptarán tareas atrasadas, ¿sí? Cerramos el parcial. Dígame. Disculpe, la actividad 5, está ya cerrado. Sí, ese estaba hasta el 6 que podían realizar. ¿Y podemos eso enviarle a su correo o algo? Al correo no pueden hacer porque esta evaluación es dentro de la plataforma. Ya. En el caso que no tengan, primera situación, todas las actividades son calificadas sobre 7 puntos, las tareas atrasadas. Yo les voy a activar en el caso de que me indiquen si es que no han realizado la actividad 5, les activo sobre menos puntaje y sobre menos tiempo, ¿no? Lo van realizando. Sí, para por que favor, lo puedan. gracias. Para que lo puedan hacer. Igual es hasta el viernes. Si ya posterior al viernes ustedes no cumplieron, no entregaron alguna actividad, se cierra y no se podrá aceptar trabajos atrasados. Cerramos el parcial y ya de ahí lo único que podrán recuperar en el segundo parcial son actividades del segundo parcial. Se cierra el parcial, no se aceptan trabajos atrasados. Por favor, chicos, si tienen algo pendiente, lo realicen hasta el día viernes. El lunes se entrega más tardar las notas y ustedes deben de ya ir viendo, ¿sí? Ustedes ahorita ya pueden ir viendo en su plataforma, si ustedes se van a la parte del aula virtual, ¿sí? Ustedes tienen la fase o la columna que dice calificaciones
Y en calificaciones a ustedes ya les va a salir el estudiante 1, en la asignatura tal, tiene ya tales notas, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden ir viendo en la fase de calificaciones sus notas que tienen. Entonces, por favor, chicos, vayan revisando qué actividades no han cumplido, qué se han cumplido. En cuestión de mis actividades que ya he revisado, yo siempre les voy a poner un comentario, ¿no? ¿Por qué le bajé puntos o por qué no cumplió tal proceso? Entonces ahí les va las observaciones. Si no tienen observaciones, obviamente van a tener una nota alta para que porque han cumplido con los parámetros predeterminados, ¿no? Eso nada más, chicos. Por favor, revisen, vean y ya cualquier duda, cualquier inquietud, igual me lo van indicando de manera interna en referente al proyecto de investigación, ¿no? Es necesario que lo realicen hasta mañana porque ya mañana tenemos que entregar a investigación. Entonces, es por eso que les estoy solicitando de la manera más factible que se lo entregue lo más pronto, ¿sí? Entonces, eso nada más, chicos. Cuídense mucho y nos veríamos la próxima semana. Pasen bien. Gracias, dije. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inges. Buenas noches. Hasta luego, chicos.